Gracias te damos, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Dios, porque tú eres fiel, eres poderoso, porque tú llenas nuestra vida, alienta nuestro corazón, sustenta nuestra suerte. Padre, necesitamos, bendito Dios de los cielos, que seas tú, Señor, llenando nuestro corazón. Necesitamos, Dios mío, tu presencia, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu entendimiento, necesitamos de tu espíritu de gloria que nos ilumine, nos enseñe, Dios mío, nos haga entender, Dios mío, Señor, esas cosas que ojo no vio, no he oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, aquellas cosas, Dios mío, que se revelan únicamente por tu amor y tu misericordia, por tu propósito eterno y por tu llamado, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesucristo, para gloria tuya, estamos aquí reunidos, Señor. Te agradecemos, Dios mío, tu bondad, agradecemos, Dios mío, tu misericordia y agradecemos, Dios mío, tu poder eterno, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre nuestro corazón esté dispuesto para toda buena obra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos, hermanos queridos, les saludamos cordialmente, igualmente a los hermanos que están en otras localidades diferentes a esta, que están por las redes, y los que están aquí en Florida también, hay algunos por las redes también. Los saludamos, les deseamos bendiciones del Señor. Aquí estamos para los lunes, siempre vamos con las preguntas y las respuestas. No sé si habrán. ¿No hay? ¿Alguien tiene preguntas? Gloria a Dios, qué pueblo tan entendido, eso me gusta a mí, no hay preguntas, o sea, saben. No hay dudas, no hay preguntas, no hay preocupaciones, no hay nada. O tragan entero o no tragan. Entero, bueno, es una forma de decir, ¿no? Confío en que están entendiendo todo. Bueno, entonces yo voy a hacer las preguntas, entonces, ustedes las responden. Amén. Es preguntas y respuestas. Hay veces, mire que en la Biblia al Señor le preguntaban, ¿no? Pero hay momentos en que el Señor les preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cierto? Unas veces le preguntaban a él como maestro, otras veces le preguntaban como Señor, Rabí, otras veces para tentarlo, pero siempre las preguntas son un mecanismo muy bueno de enseñanza, método de enseñanza, y aparte de ser un método, es un método muy eficaz porque pues se plantea lo que hay en el corazón del hombre. Muchas veces nosotros nos preguntamos porque mejor me callo. Vamos a ir adelante. ¿Amén o no? Amén. Entonces la primera pregunta, ¿están entendiendo todo? ¿Están entendiendo todo lo que se está enseñando? Entonces deben haber preguntas. ¿Están entendiendo todo lo que estamos enseñando? ¿Sí? Dijimos que nosotros el verdadero evangelio, pues lo hemos dividido en partes, ¿no? Hablando del verdadero evangelio. Dentro de esa enseñanza, el verdadero evangelio, estamos viendo el poder del evangelio. Luego vamos a ver el evangelio de la cruz, luego vamos a ver el evangelio de Pablo. Creo que ya alguna vez tocamos eso, pero vamos a escudriñar un poquitico más profundo, vamos a entrarle más a esta enseñanza. Amén. Tenemos que ver el evangelio de la cruz, tampoco hemos hablado de esto. Bueno, ese es el verdadero evangelio. ¿Amén o no? Bueno, dijimos nosotros, estamos en un punto, es que el creyente tiene derecho a la sanidad, tiene derecho a la prosperidad, tiene derecho, es un derecho legal porque es una herencia. Estamos tratando de explicar esto, pero como ustedes no tienen preguntas, entonces yo voy a seguir adelante, no me voy a detener más ahí porque ya lo entendieron todo. ¿Sí o no? Bueno. Entonces vamos a mirar aquí, ustedes me van a contestar la pregunta, Efesios capítulo 1. Me lo van a contestar con la Biblia, versículo tal. Tengo derecho a preguntarles y a examinarlos
porque para eso les enseño todos los días. Dígame que eso es cierto. Ustedes también en las redes también digan amén. Ya voy. Bueno, por fe. Gloria a Dios. Vamos a mirar, nosotros tenemos derecho a la bendición. Ya hablamos de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ya hablamos de cómo el Señor despojó los principados y las potestades, les quitó el botín y Él lo va a repartir con los fuertes. Los fuertes son los valientes, ¿no? Según el contexto bíblico. Vamos a mirar aquí cómo son las bendiciones que Dios nos da, porque no solamente la bendición es dinero, hermano, hace parte de la bendición. El Señor dijo, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. ¿Y en todo qué es? Digan, todo es todo. ¿Incluye el dinero? Sí. ¿Incluye tener una esposa? ¿Incluye tener un esposo? ¿Incluye tener hijos? Sí, hombre. Porque los hijos son herencia de Jehová. Amén. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová, pero tiene que buscarla. Tiene que, para hallarla, buscar y hallaréis. ¿Sí o no? No que se le encuentre por ahí en cualquier esquina. ¿Amén o no? Bueno, entonces las bendiciones son primeramente espirituales. Primero, hermano querido, es la espiritual. Y tenemos que remontarnos, recuerde, no voy a repetirlo más porque creo que no tienen preguntas, ya lo hemos manejado, lo manejamos hace mucho tiempo. Que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son completamente diferentes. Hay más de una cosa bonita en el capítulo 1 que no vamos a traer ahora a colación. Pero el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya sabemos nosotros que cuando hace esto, lo hace en la eternidad, en el cielo, en la eternidad, en su lugar. Amén. Porque Él nos bendijo allá, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, dijo, para que señoree, y entonces lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, etcétera. Capítulo 1. Pero luego Pablo nos dice que eso fue en la eternidad. Amén. Y ahí nosotros vemos que hay unas diferencias marcadas entre el capítulo 1 y el capítulo 2, que también lo manejamos, lo hemos estudiado, aquí lo hemos estudiado, a la luz de la palabra, sin pensamiento ni concepto de hombres, antes al contrario, por encima de todos los conceptos de los hombres, amén, por el espíritu de la palabra. Hemos visto que alguien no tenga la revelación o no entienda, pues ya es problema de que él se comprometa con Dios en la revelación y que Dios le muestre. Ahora vamos a mirar aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, como ustedes lo entienden ya, y esto lo hemos hablado, ayúdenme con este verso primero, porque vamos a demostrar, estamos demostrando por qué causa tenemos derecho a la bendición y cómo son esas bendiciones, que esto nos va a llevar un poquito de tiempo, porque la bendición es la restauración, la bendición también es la renovación espiritual de cada persona, es la prosperidad mental, física, económica. Dije mental, no dije mental, o sea, de la mente, con todo su razonamiento, la inteligencia, la sabiduría, que todo eso se ubica por el conocimiento. ¿Amén? Bueno, todas las bendiciones. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el alma es el yo. Ya también lo sabe que el alma es el yo. Fue el hombre, un ser viviente, un ser independiente de Dios, que un viviente, pues con la vida que Dios le da, pero con la libre elección de caminar con el Señor o no. Eso ya es la libre elección de cada uno. No me gusta mucho utilizar el término libre albedrío, porque la gente piensa que libre albedrío es la capacidad de hacer lo que a uno le dé la gana y que Dios lo permite hacerlo. No. El libre albedrío tiene la libre escogencia, está sujeta
a lo que Dios determina para cada hombre. Mire que algunos dicen, no, porque en el paraíso él lo puso con libre albedrío. Sí, pero cuando el hombre hizo lo que quiso, es contrario a la voluntad de Dios, pues resultó en pecado y mire cómo estamos. Amén. Entonces puso un árbol allí con un fruto que le dijo, de eso no. Entonces el hombre no puede hacer todo. Tiene una limitación para que el hombre entienda que él no es Dios. Entonces le puso una limitación, le puso un límite, le puso... Es más, Pablo habla de que él puso un límite a la habitación del hombre para que le busque lo que Adán tenía que hacer. Ahora yo le hago una pregunta, pues como ustedes no quieren preguntar, yo le hago una pregunta. ¿Qué habría pasado? A ver, Germán, usted que es el más avanzadito aquí en todo. Si usted hubiera sido Adán en el paraíso, lógicamente que tiene un conocimiento ahora de toda la escritura, ¿no? Más fácil todavía. Y entonces su mujer Eva se deja engañar de la serpiente y no solamente ella come del fruto. ¿Qué hace usted si ella come del fruto, desobedece a Dios y come del fruto? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, es lo que tenemos que empezar con Adán, a él que Dios le dio el mandamiento, digamos, a él tuvo que transmitírselo él. Entonces, pues inmediatamente, hermano, si yo estoy sometido a Dios y en obediencia, inmediatamente yo tengo que, pues ahí no sé qué hacer sin sacarla del puerto. No, usted no la podía sacar del huerto porque usted es Dios. Es que esas son preguntas que son preguntas que... A ver, está solo. Está solo. Dios lo ve que está solo y se compadece y dice, no es bueno que esté solo, y dijo, no es bueno. Entonces le haré una ayuda idónea. Pues la ayuda idónea le falló, entonces lo llevó a pecar. Antes de pecar, ¿qué hubiera hecho usted antes de comer el fruto? Usted que le había sacado del huerto. ¿Y para dónde la ha hecho? No lo podía hacerlo. Yo me acuerdo que alguien dijo, yo le meto la mano. No, ¿cómo así, hermano? Imagínese que esa Eva bien brava coge un garrote y lo sacas a usted. Es que yo vi a alguien que dijo que eso había hecho. No dijo alguien, no, es lo que diga la gente. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo cojo el garrote ese que usted dice y yo mato a la serpiente. Bueno, pues eso es una buena salida. Sí, porque al fin y al cabo la sentencia era muerte por el pecado y la que introdujo el pecado fue la serpiente. Y entonces ya Dios allá ya le queda ese... No, es una forma de pensar, ¿no? Sí, porque eso es muy difícil. Porque... Yo le pongo a usted mata a la serpiente, pero el diablo sí que es el diablo. Pero es que ahí está la serpiente, la simiente y todo eso. Pues entonces, todos esos son conjeturas de los hombres, cierto que sí, pero ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Qué hubiera pasado? Pues pasó eso y a eso es que nos tenemos que sujetar. Entonces, ¿por qué viene esta pregunta? Porque nosotros creemos que el hombre perdió todas las bendiciones allá, las perdió. Pero lo que no sabemos es que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. La imagen de una persona es aquella que se puede ver, que se puede palpar, que se puede mirar en un espejo. Dios es espíritu. A Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Tú dices, muéstrame el Padre. No me ha visto a mí, Felipe. Me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Padre no lo podés ver porque no es espíritu. Yo tengo imagen. Yo soy la imagen de Dios. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando lo crea Dios, cuando crean al hombre, lo crean a la imagen de Dios, que es Cristo. ¿Había notado eso? Lo crea a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios el Padre.
que es espíritu. Entonces el hombre es un hombre espiritual con aliento de vida, dado por Dios. O sea, Dios sopló eternidad en el corazón del hombre, dice el libro de Job. ¿Cierto que sí? Pero ahora aquí viene lo bueno. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, cuando nos dio la imagen y nos bendijo, teníamos la bendición de ser creados a la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Ahora, teníamos que permanecer con esa imagen para poder continuar en el Edén, en el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué Dios lo hace así y lo pone en el Edén? Él sabe que va a pecar. Pues claro, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué lo hace? Porque el hombre tiene que ser probado. Ahora, como creyentes, hemos estado hablando, miren, estamos hablando de la santidad, de todo eso que se requiere. Siento que sí, pero vamos a entrar un poquitico más. Pero el hombre, al pecar, entonces pierde la imagen de Dios, pero sigue teniendo la semejanza. ¿Amén o no? Entonces Dios, el Señor dijo, no le llaméis padre a nadie en la tierra. Pues está hablando de los maestros que tenían sus discípulos y los trataban como hijos, ¿no? Los educaban como hijos y tenían autoridad sobre ellos. Pero lo dijo al fin y al cabo y es un versículo que le puede aplicar. Pero al hombre lo hace procreador. Y dio forma el espíritu del hombre dentro del hombre. Y el hombre es el que se procrea, se reproduce. Entonces el hombre está encargado. Por eso es que al mirar la Biblia tenemos que tener mucho cuidado con esto. Malaquías dice a los sacerdotes, ¿por qué se han comportado lealmente con la mujer de su juventud, siendo la compañera y la mujer de su pacto? O sea, no está hablando de que ellos habían dejado a la mujer y tenían otra, no, sino que ellos se habían unido con mujeres extranjeras. Y dice, ¿por qué el Señor pide esto? ¿Por qué hizo de los dos uno, siendo que en él, ¿por qué lo hizo así? Porque en él hay abundancia de espíritu. Habiendo abundancia de espíritu, ¿por qué puso un solo espíritu para los dos? Porque la mujer no le dio un espíritu, a la mujer no le sopló en la nariz, la Biblia no dice así. Ella traía la vida que Dios había puesto en el hombre. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí viene algo para pensar en lo que es la bendición. Pero el hombre tiene la imagen se deterioró, se arruinó, por eso vino la muerte. Cristo no pecó. Y cuando fue cargado con nuestro pecado, resucitó entre los muertos, porque es que esa es la cuestión que nosotros tenemos que ir mirando poco a poco para que nuestra mente se acondicione a lo que es la verdad de la Escritura. Entonces muchos creen que porque un día no pueden orar, porque un día no pueden llegar a un culto, porque un día pronto se les salió una mala palabra, tuvo una mala actitud, tuvo un enojo, que ya no lo va a bendecir. No, usted y yo tenemos la semejanza de Dios, la parte espiritual, que esa parte espiritual estaba muerta, ¿cierto que sí? Pero revive en Cristo. Entonces empieza a retomar, necesitamos ser transformados. Necesitamos una transformación espiritual. En esto yo hablo mucho de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Cuando me dice primogénito, y ahí ya sabe que va la herencia. ¿Está dándose cuenta cómo va uno entendiendo todo esto? Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios son espirituales, porque están allá toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su palabra, nos hizo renacer, ¿sí o no?, para una esperanza viva. Entonces quiere decir que nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos da su espíritu
para que el Espíritu nos lleve y nos transforme, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos capacite, nos revele la palabra. Por eso Señor, estamos hablando de que nadie os engañe con palabras persuasivas, ni con filosofía, ni con huecas sutilezas, nada de eso. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace es el engaño. Entonces, engaña al creyente haciéndole pensar que puede hacer lo que quiera, ¿no? Usted ya es salvo una vez salvo para siempre, no importa lo que haga, el pastor es muy religioso, a toda la mente la gente al infierno, a toda la mente le dicen esto, y usted que no predica de pecado, ¿qué? ¿Cómo hacemos entonces? No, el Señor dijo, habló mucho de esto, pero eso lo tocamos más adelante. Amén. Lo importante es entender que usted es hijo, y como hijo, entonces él tiene ahora que empezar a crecer hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ya lo hemos leído varias veces en Efesios capítulo 4, verso 16. ¿Cierto que sí? Las bendiciones son espirituales. Quiero que entienda esto, es la primera parte que quiero que entienda. De tal manera que el salmista dice, por ejemplo, Asaf, en el Salmo 73, dice, por casi se deslizan mis pies, por casi me resbalo, por casi que caigo, al ver la prosperidad de los impíos. Ellos no tienen necesidad, ellos rebosan de todas las cosas, se les saltan los ojos de gordura, dice, en cambio bien flaco, me imagino, ¿no? La idea que da el salmista. Pero hasta que entrando en la casa de Dios pude entender, cuál es el fin de ellos. Entonces la bendición no es material, terrenal, no. Usted y yo podemos tener, si Dios nos provee, nos da las cosas aquí, visibles, aquí. Tienen que venir de arriba, tienen que venir de la mano de Dios, tienen que venir con el propósito de Dios, tienen un enfoque, tienen una causa, tienen un propósito. Amén. No es el hecho de que todo el que tenga dinero está prosperado. Ese no es el hecho. Es parte de la bendición, pero tiene que venir de Dios. Porque hay mucha gente que tiene dinero, pero no proviene de Dios, proviene de la trampa, de la mafia, proviene de muchas cosas, entonces no está bendecido por Dios. Tiene que arrepentirse. Amén. Entonces nosotros somos hijos, bendecidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo ya éramos hijos. Es algo que usted y yo no entendemos, porque no nos lo explican. Usted es una persona espiritual. Antes de nacer, usted ya existía. ¿Lo puede entender o no? Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, o no lo atrae, o no lo arrastra, dice la versión de las Américas. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos dice que hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. En Timoteo dice que en la iglesia, en una casa grande, hay vasos para usos honrosos y otros para usos viles. Hay gente que va a honrar a Dios con su vida, con lo que tiene, con su comportamiento, con su conducta. Hay gente que no, que es una vergüenza para el Evangelio, que no tienen testimonio, que no hacen nada, que siempre están deteriorando la obra del Señor. Hay trigo y hay cizaña. Amén. Si están en la iglesia juntos trigo y cizaña, Dios no puede bendecir el trigo, no puede bendecir la cizaña. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que nosotros necesitamos entender que nosotros somos hijos y que aunque usted se equivoque, pues ya se peca voluntariamente y ya no queda más sacrificio por hacer. Eso es claro.
pero está hablando de errores, de problemas, de dificultades, de mal entendimiento, falta de, bueno, por hierro, por lo que sea. Amén. Dios no lo deshereda. Lo que hace el pecado es que paraliza la carrera. El pecado paraliza la carrera, paraliza la marcha. Se lo voy a mostrar con la Biblia, un pasaje bíblico. Nosotros vamos, como el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, en la tierra es como el Egipto de esclavitud, y vamos camino a un Canaán espiritual que es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cierto que sí? En semejanza, en figura. Ahora, déjeme, yo voy al libro de los Números, capítulo 12, y le voy a mostrar a usted por la palabra para que entienda, porque es que siempre la Biblia tiene un mensaje, se aclara en la misma Biblia. Esto no es de hombres, esto es cuestión del Espíritu, el mismo Espíritu. La Biblia se interpreta ella misma. Amén. Capítulo 12 del libro de los Números. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Mire, capítulo 12 habla de la murmuración de María de Aarón. Pasaje conocidísimo por todos nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Dice, ellos hablaron mal a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces murmuraron de Moisés, etcétera. Ya se conoce el resto. Vino el Señor y lo reprendió. María quedó como, quedó leprosa. ¿Qué es la lepra? Figura del pecado. ¿Cierto que sí? O juicio por el pecado. Entonces dice el versículo 3, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Detuvo la marcha del pueblo. Entonces, lo que hace el pecado, mire el pecado. El pecado es murmuración, es envidia, bueno, es un montón de cosas ahí, rebelión, ¿cierto? Detuvo la marcha del pueblo. Asimismo el cristiano, si detiene la marcha en ese proceso, digo, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros tenemos que nuestra alma, nuestro yo, el yo, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de conceptuar las cosas, sea cambiada, sea prosperada, que mi alma prospere, que ya yo no sienta odio, que sienta amor. Eso es prosperidad del alma. Que yo no sienta envidia, que sienta humildad, que si otro es mayor o Dios le ha bendecido, yo no tengo por qué envidiarle lo que tiene él. Debo darle gloria a Dios, debo animarme, porque si Dios bendijo a entonces ahora sigo yo, o más adelante me bendice a mí, o bueno, en fin, Dios sabe cómo hace sus cosas. Pues yo estoy criticando al hermano que es bendecido, entonces es como si yo estuviera juzgando a Dios porque lo bendigo a él y a mí no. Que eso es lo que no se entiende. Y esto es un pecado que nos deteriora la imagen de... Porque el Señor oró por los transgresores, dice la Biblia. ¿Amén o no? Todas estas cosas tenemos que analizarlas. Ahora dice, nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí o no? ¿Para qué nos bendijo?
¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos. Dios lo creó. Dice que el Señor creó al hombre perfecto, ellos buscaron sus propias perversiones. Él no conocía el pecado, no conocía la maldad, no conocía nada, vivían tranquilos, felices, hasta que apareció el diablo, y cuando apareció el diablo, entonces los arrastró. ¿Sí o no? Cuando un creyente lo pone Dios, mire, dice la Biblia en Romanos 6, verso, ayúdenme, 17, dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a esa forma, o otra versión dice a ese molde de doctrina a la cual habéis sido entregados. Entonces Dios lo entrega a la iglesia. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu. Y no es posible que un creyente prospere y el otro no, porque Dios no hace acepción de personas. Hay una diferencia, hay que buscar la diferencia. Este está prosperando de parte de Dios, lo está bendiciendo. Yo tengo que mirar por qué lo bendice Dios, para qué lo bendice, cómo opera la bendición, qué está haciendo Él que yo no haga o qué estoy yo haciendo que Él no haga. Y no ponerme con envidia, no ponerme con contiendas, con pleito, por ejemplo. ¿Qué culpa si se nos sanan los enfermos? ¿Qué culpa si una iglesia crece? ¿A quién le va a echar la culpa? Si crece con el crecimiento que da Dios. Porque cuando los hombres inventan sus mecanismos de crecimiento, pues ahí hay que pensarlo más, ¿no? Hablemos de la bendición personal. Una persona empieza a prosperar, se sana, pues es bendición, tener salud, tener vigor, tener fuerza, tener ánimo, estar gozoso, tener libertad para servirle a Dios sin impedimentos. Entonces, algunos pasajes que le muestro, María y Aarón hablando de Moisés, ¿por qué? Porque se consiguió una mujer cusita, una negrita. Amén. ¿Usted cree que Moisés, que hablaba cara a cara? No, ahí no dice el pasaje, usted ya lo conoce. Dijo: cuando haya profeta entre mi pueblo, le voy a hablar por enigmas, por sueños, por figuras. No sea mi siervo Moisés, que hablaré cara a cara con él. Si Dios hablaba cara a cara con Moisés y hubiera sido mal que Moisés hubiera conseguido una mujer cosita, Dios le habla a Moisés: no, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? No te permito eso. O Moisés le dijo: Señor, ¿será que puedo echar el ojo a esta muchachona? Hablaba cara a cara con Dios. Los otros, en vez de hablar cara a cara con Dios, hablaban cara a cara entre ellos para murmurar de Moisés. Hablaban entre ellos y querían el liderazgo. ¿Acaso no ha hablado Dios también por nosotros? Claro, Dios usó un día a María para hablar, pero no volvió a hablar. Eso es lo que hay que entender. Que muchas veces Dios usa una persona para hablar, pero habló un tiempo, pero entonces ya no volvió a hablar. Entonces ya no volvió a hablar. Dios por medio de esa persona. ¿Por qué no volvió a hablar Dios por medio de esa persona? Porque se llenó de orgullo. Porque ahora se llenó de petulancia, ahora cree que es el único, ahora cree que es la persona más calificada, etc. Amén. Mientras que hay otro que está levantándose con humildad, entonces Dios empieza a usarlo. Entonces el que lo ha usado Dios cree que porque un día lo usó Dios tiene derecho a aplastar al otro, señalarlo y juzgarlo y decirle sus cosas allí. Tirarle versículos bíblicos, echarle por el Face, echarle por el Twitter, echarle por las redes, todo. Que no publican para la gloria de Dios, sino para ofender a otros. Ejemplos, ¿no? ¿Me hago entender?
Yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Entonces la bendición es espiritual. ¿Ya nos bendijo dónde? En lugares allá, capítulo 1 de Génesis. Pero es que ahí Cristo no estaba como Cristo en ese tiempo, pero nos bendijo con la imagen de Él. Ahora, para que la bendición sea efectiva, entonces usted y yo tenemos que venir a Cristo primero y Él nos entrega a una forma de doctrina. A ver si no me he entendido porque yo quiero hacerme entender. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Esto no tiene cinta, está Biblia, mira. Me volaron la cinta. Bueno, vamos a mirar primero que todo primera carta de los Corintios capítulo 12, en el versículo 13. Versículo 12 para que entienda, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo siendo muchos son, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. O sea, no lo bautizaron en agua, no lo bautizaron en una piscina, no lo bautizaron en un estanque, lo bautizaron en un cuerpo que se llama iglesia. Entonces lo metieron en la iglesia para que reciba, ¿con qué lo bautizaron? Con el agua de la palabra. Amén. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Entonces le dice que lo bautizaron fue con agua, porque no solamente lo bautizaron, sino que bebió. Amén o no. Entonces nos bautizaron por un solo espíritu, el mismo espíritu de Dios. Amén o no. Bueno, ahora volvemos a la carga. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos meten a un cuerpo? Para santificarnos. Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Cuando nos meten en un cuerpo, entonces dice la palabra que en el versículo 11 dice que Él constituyó los 5 ministerios, ¿cierto que sí? Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que los santos ya no pequen más, que sean perfectos. La palabra perfecto no es que no cometa errores, sino que sea maduro. La madurez incluye que si uno se equivoca o peca, reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta. En eso consiste la madurez espiritual. Amén. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué los pone en la iglesia? Se los entrega, los bautiza, los mete en un cuerpo y en el cuerpo tiene una cabeza local o de la congregación, pues ahí tienen a alguien, el encargado de administrar ese cuerpo y de administrar la palabra y de administrar la revelación, que en este caso es el ministro. Amén. Se los entrega. Ahí, ¿quién lo va a formar? El Espíritu Santo a través de ese ministerio, porque el Espíritu Santo llama a unos, puso Dios en la iglesia así, 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 y entonces los equipó con tales y tales y tales características, tales y tales y tales dones. Amén o no. Entonces, quiere decir que los está formando, los está perfeccionando el Espíritu Santo. ¿Cómo los perfecciona? Romanos capítulo 6, que es el versículo que les citaba ahora. Verso 17. Bueno, vamos al 16 para que tenga más o menos contexto cortico, pero
Bueno ahí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Usted se sometió a Dios, yo me sometí a Dios, nosotros nos sometimos a Dios. Cuando estábamos en el mundo estábamos sometidos al pecado, esclavos del pecado, sometidos al mismo diablo. ¿Amén? Dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. ¿A quién está obedeciendo usted? Diga, la justicia. Está obedeciendo la justicia. Entonces le dice, eso, y dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. No dice que, escuche bien, los injustos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Ahora, ¿quiénes heredan el reino? Los justos. ¿Sí o no? Los injustos no. Está inteligente. Ahora mire, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces viene el Espíritu Santo y los mete en un molde que es la iglesia. Aquí en la iglesia los van a moldear, los van a formar, los van a madurar, los van a perfeccionar. Amén. ¿Cómo? Diciéndonos que es pecado y que no es pecado, que se puede hacer y que no se puede hacer, que se puede hacer bien hecho y que está mal hecho, que hay que corregir, que, en fin. Esa es la idea. Amén. Entonces, habemos obedecido de corazón, no obligado, no presionado, no amenazado, de corazón, aquella forma, aquel morfos, aquel molde de doctrina a la cual fuimos entregados. Entonces, hay un molde ahí y van a meter el creyente en ese molde. Ese molde es Cristo. El molde. Entonces, él no cabe en el molde. Entonces hay que empezar a limpiarlo, a perfeccionarlo, para que entre en el molde. Cuando ya entre en el molde, que ya se adaptó al molde, ahora empieza a crecer hasta que cope todo el molde, hasta que llegue a la estatura de Cristo. Amén. Entonces no es que Dios no quiera bendecirnos, volvemos a Efesios 1. Ni es que usted ha perdido la bendición. O que tiene que comprar la bendición por tantos dólares. No. Porque si usted no diezma, no ofrenda y no hace pactos y no hace cosas de esas, Dios no lo va a bendecir. Sí lo bendice, ya lo bendijo. Lo que pasa es que una persona que no ofrende, no diezme, no haga todo lo que hay que hacer, entonces él está limitando su bendición, él no está dejando fluir la bendición, él se está poniendo estorbos. El Señor dijo que yo reprenderé al devorador por vosotros, el que no le da al pobre, el que le da al pobre le presta a Dios. Amén. Entonces, el que no ayuda a su hermano necesitado, menesteroso, y cierra contra él su mano, su corazón se endurece, según dice la palabra. Amén. Entonces, cuando uno tiene el corazón endurecido, es porque uno no obedece a Dios, porque si Dios dice ayúdele, dele. Dios dice qué es lo que hay que hacer. Pero si nosotros obedecemos, Dios no tiene por qué negarnos la bendición. No tengo que pagar por ella. Cristo pagó por ella. No, hermano, esto tenemos que aclararlo. Yo no tengo que pagar ni por mis pecados, ni por mi salud,
ni por mi bendición económica y en todas las áreas, porque Cristo pagó por ellas. Yo no tengo que dar para que me den. Yo tengo que obedecer. Me metieron en un molde que yo he obedecido de corazón, me entregaron a un molde que es la doctrina es la enseñanza, la Biblia me enseña a dar, porque la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso recoge, no se engañen ustedes mismos, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, y ahí sí tiene que ver la salvación. Ninguno dé por necesidad. No, voy a dar para que no digan que yo no doy. Porque Dios ama al dador alegre, el que da con alegría. ¿Por qué da con alegría? Porque es para Dios. Es para su cuerpo. Amén. Eso es una cosa muy diferente. Pero usted no tiene que pagar, que siembre tantos dólares, que métase aquí, que... No, nada de esas cosas. Ya ni para acá hablamos más de eso, que yo le doy mucho garrote a eso. ¿Amén o no? Bueno, sigamos adelante. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se fundó el mundo? ¿Qué es fundar? Fundar es sembrar, cimentar, establecer. ¿Sí o no? Antes de Génesis 1. No, en Génesis 1. En Génesis 1 no ha fundado nada. Él dijo, hagamos. Pero en el capítulo 2 vino e hizo con las manos. Se plantó un huerto, le dijo a la que hubiera hierba, que hubiera animales, que hubiera aquí para allá y usted para allá y haga esto. Y ya, ahí se fundó. Ahí empezó a caminar el mundo. El mundo terrenal, ¿no? ¿Ah? Entonces entonces nos bendijo. Escuche bien. La gente cree que es cuando recibe a Cristo. Sí, ya nos bendijo. Cuando venimos a Cristo, venimos a ser transformados, a recuperar la imagen, pero ya la bendición la teníamos. Solamente que el pecado que teníamos no permitía, bloqueaba la bendición. Por eso él, en Isaías 53:5, dice que él pagó por nuestros pecados, que él pagó el castigo por nuestra paz, y que él va a repartir despojos con los valientes, nos da el botín. ¿Qué era el botín? Recupera las bendiciones que el hombre le entregó al diablo. Amén. Amén. O sea, como que en ese amén está muy descolorido. A ver pues, si tiene su papá riquísimo en todo, y usted maneja la riqueza, la parte, lo que él le entregó, y viene otro con engaño y lo tumba, tumbis, quedó así. Le entregó todo lo que su papá, lo que usted manejaba, lo que su papá le dio. Pero ahora viene su papá y manda al hijo mayor, anda, mira, a buscar a esos bandidos, y el hijo mayor va y es bien templado para esas menesteres. Y va y coge al otro y lo vence y le quita todo lo que le robó. ¿A quién se lo da el Padre si Él no creó el mundo para Él? ¿Qué es la tierra? El estrado de mis pies. ¿Usted cree que Dios necesita de esto aquí? Esto lo creó fue para el hombre. Lo dice Génesis. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. ¿Qué tiene que hacer Dios? Edificarnos, capacitarnos para que no caigamos otra vez en el engaño del pecado. Amén. Y enseguida, cuando ya estemos listos, nos lleva y organiza esto aquí, cielos nuevos y tierra nueva, y nos pone y quedamos restaurados.
Entonces, esto que estamos viviendo aquí es un paso de transición hacia la eternidad, donde ya tenemos la vida eterna. La vida eterna empezamos a vivirla aquí y a disfrutarla aquí. Ahora habrán necesidades y habrán problemas y habrán dificultades porque estamos en un mundo convulsionado por el pecado. ¿Amén o no? Estamos sufriendo las consecuencias, los coletazos de la economía, los coletazos que da, hermano, este problema de esa plaga y toda esa cuestión. Ahí habrán problemas, necesidades, pero estamos bendecidos. Si se nos muere un pariente, estamos bendecidos. ¿Por qué? Él no se va a condenar a condenación, porque también era hijo. Solamente que el Señor se lo llevó para que no sufriera más. Y está mejor que nosotros. Llegó primero que nosotros. El hecho de que haya necesidades, si usted examina con detenimiento los problemas y los conflictos, es porque nosotros nos descuidamos. El hombre se descuida, hermano, porque se deja ilusionar del enemigo. Le dicen, no pasa nada, come que no pasa nada. Lo lleva al pecado, lo lleva al error, lo lleva a la desobediencia y tiene que sufrir las consecuencias. Imagínense a Adán en el paraíso. Y ahora si no estirar la mano, ya estaba. Ahora espinos y cardos te producirá la tierra. Por tu causa, maldita la tierra por tu causa, no tú, la tierra. Por eso la tierra gime a una y está con dolor de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ella que está así también será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, esto es cuestión que nosotros cometemos errores y fallamos porque todavía nos falta perfección. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos vamos perfeccionando, vamos aprendiendo a obedecer. Cuando uno anda todo deportivo y toda la vida espiritual es solamente pura una vida deportiva, pues le da lo mismo atrás que en las espaldas. Y que le vaya bien económicamente no es indicio de que esté bendecido por Dios. Porque aún el mismo diablo puede hacer que las cosas le salgan bien para que usted crea que está bendecido por Dios. ¿Usted cree que los mercaderes de la fe, los que todos lo hacen por dinero y tienen mucho dinero y mucho lujo, no, ellos mismos no publican ni se hacen propaganda de que son bendecidos por Dios? Mentiras, tienen el boleto de captura. Del infierno, pues. Hay que hablarlo claro. Porque están quebrantando la palabra. La avaricia. ¿Cuál fue el pecado de Judas? ¿Cómo empezó a pecar Judas? Número 1, nunca reconoció a Cristo como Señor. Siempre le dijo maestro. Hay gente que está en el Evangelio únicamente por el conocimiento. Número 2, se robaba las ofrendas. Robar es pecado. Y él le metía la mano a la bolsa. ¿Le dio oportunidad a Dios? Sí. Número 3, le dio oportunidad y no quiso arrepentirse. El que mete la mano en el plato. Metió la mano, comió y no se arrepintió. ¿Qué más Señor quiere? Y número 4, dice la Biblia que es hijo de perdición. Por eso se perdió. Aunque hay predicadores que están anunciando, sacar una predicación ahora nueva, que Judas no se condenó.
Si se llama hijo de perdición, ¿qué se perdió? ¿Cómo comenzó? ¿Qué le faltó a él? Le faltó conocer a su Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pedro pecó? Claro, hombre, muchas veces. El Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira las cosas de Dios y no las de los hombres. Ahí hay un problema. Caminó sobre el agua. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Tenía poquita fe. Negó al Señor. ¿No se perdió? No. Si no se perdió Pedro, ¿por qué me voy a perder yo? ¿Pedro se arrepintió? Pues yo también me voy a arrepentir, usted también. ¿Sí o no? ¿Estaban bendecidos ellos? Sí. Pero iban a la iglesia, iban al templo, que llaman la hermosa, a orar a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Y no tenían ni oro ni plata. ¿Cuánto tiempo hicimos nosotros esa oración a las 3 de la tarde aquí todos los días? ¿Y por qué se hubo que dejarla? Porque no volvieron. ¿Por qué? Porque no tenían ni oro ni plata. La oración no da ni oro ni plata. La oración lo que da es poder. Esa es la bendición de Dios. No estoy diciendo que eso no se necesita. Necesitamos. Si usted no la necesita, usted me la trae a mí acá, que yo sí la necesito y sé gastarla. Lo que le estoy diciendo es que, concluyendo ya, es que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, santos delante de Él. No importa que los demás nos digan santurrones, anticuados, cavernícolas. Es delante de Dios. Yo no tengo por qué aparentarle santidad a nadie, ni darle cuenta de mi conducta a nadie. Es a Dios. Dios es el que nos va a juzgar. ¿Quién condenará? Si Dios me justificó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? María y Aarón. No. Cristo, que fue el que murió. Más aún el que también resucitó, y más aún el que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace a la diestra del Padre? Interceder por nosotros, cuidarnos, velar por nosotros. Si un creyente, hermano, se pierde, es por ignorancia, porque no conoce estos principios. Por eso estamos llevando esta enseñanza de esta forma. Usted está bendecido con toda bendición espiritual. Lo que necesita para que se manifieste la bendición espiritual es andar, ser santo y sin mancha delante de Él. No importa delante de los demás cómo lo vean, cómo lo califiquen. Y encajar en ese molde y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando ya a usted no le importe nada del mundo, cuando entonces le pasa lo de Salomón, por cuanto no me pediste ni oro ni plata, ni nada de esas otras cosas, te las voy a añadir. ¿Te acuerdas de eso? Eso lo dijo el Señor también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Continuamos con el tema. Continuamos. Usted es bendecido por Dios. Usted ya está bendecido. Ahora las bendiciones son espirituales, le toca que desciendan, que se las suelte, así como dice, danos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Entonces tiene que pedirlo, tiene que pedirle a Dios, Señor, mañana ¿qué va a comer? No hay. Dame pues el pan nuestro, el pan, tú dijiste que era nuestro, pero está arriba, lo tienes tú, dámelo, Señor. Le dijo que lo pida, usted está obedeciendo, está pidiendo. ¿Sí o no? Y cuando ora al Señor, crea. Y cuando ora al Señor, perdone si tiene algo de perdonar, etcétera. Todo eso hay que poner en práctica, porque eso nos aleja de la bendición, eso bloquea la bendición. El pecado estorba, no nos deja avanzar.
como María y Aarón en el capítulo 12 de Números. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias y bendecimos tu nombre poderoso. Exaltamos tu misericordia, Señor, y tu bondad para con nosotros. Te damos gracias y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que hagas de nosotros instrumentos para la gloria tuya, que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos y podamos caminar en fe. Podamos, Señor, entender lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a darte gloria, honor, alabanza y adoración. Ilumínanos, Dios, que haya en nosotros la capacidad de captar cada principio, cada verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos. Bendice los hermanos. Señor, levantamos una oración por todos los enfermos, los necesitados, toda esta gente por la que hemos estado orando, hermanos, Señor, amigos, parientes, familiares, vecinos. Señor, con este problema del COVID, Señor, una lista larga que día a día la colocamos delante de ti. Hermanos postrados en camas, sin recursos, con necesidades, Dios mío, danos, Señor, la capacidad de asistirlos, la bendición de poder ser también nosotros una bendición, como tú le prometiste a Abraham para su descendencia, y será bendición y te bendeciré. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos gracias, glorificamos tu nombre y te pedimos de todo corazón que nos guíes, bendito Dios, en tu verdad, que haya un balance, un equilibrio en nosotros y que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender las Escrituras en el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de este mismo tema. Seguimos hablando que Dios quiso juntar las cosas de arriba, del cielo, y las de la tierra. Vamos a ver con qué se come eso. Amén. En Cristo Jesús, en esta dispensación del fin de los tiempos. Ese es otro argumento más para que usted sepa que Dios tiene establecido tiempos y formas de bendición para cada uno. Dios le bendiga a todos, a los hermanos de las redes, felices sueños, y la bendición de Dios y la paz de Cristo sea para con todos nosotros. Amén.